Hola, bienvenidos a Portal de Inocuidad. Soy la profesora Alejandra Freis y a continuación les voy a presentar un video resumen de los módulos 2 y 3, recordando la definición de la evaluación sensorial como una disciplina que nos permite evocar, medir, analizar e interpretar las características específicas de los alimentos a través de nuestros sentidos. Y aquí la aplicación de la evaluación sensorial es muy amplia, desde la academia, laboratorio de diseño de alimentos, las asesorías a las microempresas. Por ejemplo, acá en Chile, las microempresas o los microempresarios o pequeños empresarios tienen muy poco asumido, si se quiere de esa manera, la importancia de la evaluación sensorial en el diseño de estos alimentos. Cada día más los municipios de nuestro país están ayudando y avalando más al empresario pequeño que está desarrollando, por ejemplo, mermelada y asesorándolos a través de la evaluación sensorial con un único fin, el fin de marketing, para asegurarles que esa mermelada pueda ser aceptada en el público consumidor. Antiguamente se elaboraban alimentos y la gente tenía que comprarlos. Si les gustaba, volvía a comprar. Si no les gustaba, simplemente no. Pero supongamos que ese rechazo a este alimento recién elaborado por el microempresario, al consumidor le significa no volverlo a comprar, porque lo rechazó. ¿Pero qué le significa al microempresario? Significan pérdidas. Pérdida tanto de tiempo, de recursos, de costo. Y si es un microempresario es porque tiene los recursos limitados. Entonces allí donde la evaluación sensorial juega un rol sumamente importante como una herramienta y como un acompañamiento que les asegure de alguna forma que su alimento está, por una parte, bien dirigido a un público consumidor y por otra parte es aceptado también por el público elegido. En una escala un poquito más amplia, un poquito más elevada, nos encontramos la industria de alimentos y las agroindustrias, donde sí o sí, acompañando cada una de las etapas en el diseño de alimentos, se encuentra la evaluación sensorial. ¿Y a través de qué? A través de los jueces. Jueces son las personas que con entrenamiento o sin entrenamiento pueden ejercer una opinión certera de lo que estamos buscando. En las etapas del diseño de alimento previas a la formulación final del mismo alimento, los que juegan un rol preponderante son los jueces entrenados. En etapas posteriores y en conjunto con el marketing de alimentos y aquellas degustaciones que son ya el producto final donde se prueba en el mercado potencial del alimento, el rol principal lo tienen los jueces no entrenados. Y por esta razón entonces hemos dicho que los consumidores tienen un papel fundamental y allí hemos dirigido el objetivo de este curso. En técnicas, pruebas, análisis de resultados que a partir de jueces no entrenados se han ido especializando, han entregado su opinión subjetiva y nosotros la vamos a transformar en un dato valedero. No vamos a trabajar con jueces entrenados porque los jueces entrenados son aquellos que van a permitir a través de una capacitación de aproximadamente entre 10 y 12 semanas datos específicos y ellos son los que me van a ayudar a las catas de alimentos, también al marketing de alimentos. Entonces los jueces entrenados serán capítulo de otro curso aquí en Portal de Inocuidad. Y la evaluación sensorial utiliza también una herramienta. ¿Dónde la vamos a encontrar? Aquí en nuestro cerebro. Entonces, ¿cómo vamos a captar aquellas características de los alimentos? A través de receptores externos. Nuestro cuerpo es nuestra herramienta, pero está una herramienta exterior y una herramienta interior. Dentro de los receptores externos nos encontramos con los 5 sentidos que ya conocemos: el oído, el tacto, la vista, el gusto y el olfato. Súper importante. Y estos estímulos siguen una ruta donde se capta el estímulo, se fija, se adquiere, se conserva, pero lo más importante que a nosotros nos va a servir es la evocación y el recuerdo.
Allí donde nosotros vamos a hacer hincapié en la memoria sensorial asociada a la evaluación sensorial orientada a consumidores. Dije recién dónde se localizan las sensaciones y exactamente es aquí en nuestro cerebro, parte frontal o prefrontal, corteza del cerebro y en la parte posterior. Observamos en esta imagen que aparecen ciertos colores que se destacan en diferentes zonas. En la parte posterior del cerebro encontramos una zona que capta las sensaciones externas del ojo. Allí es reconocida la vista. En la parte frontal encontramos una zona sensitiva para el olfato. Y se entiende porque estamos muy cerquita. El nervio sensorial del olfato llega inmediatamente a la parte frontal de nuestro cerebro. Transversalmente encontramos el sentido del tacto, del gusto y también del oído. Pero fíjate que los receptores sensoriales son unos traductores, transductores, que van a hacer convertir el estímulo externo en un potencial eléctrico que lo lee nuestro cerebro. De los receptores, los externos receptores son los que nosotros vamos a utilizar, ni los propioceptores ni los interoceptores, sino que los exteroceptores, aquellos que nos permiten utilizar nuestro sentido para poder determinar y cambiar, ¿no es cierto?, este estímulo en un potencial eléctrico. Y los vamos a clasificar. Estos se clasifican de acuerdo a la función que tiene o a la naturaleza del estímulo. En mecanorreceptores, fotorreceptores, quimioreceptores, y cada uno de ellos va a tener una determinada función. Les decía entonces, por ejemplo, el mecanorreceptor es aquellos que reciben estímulos mecánicos como la presión o el sonido. Los fotorreceptores, como su nombre lo indica, reciben estímulos luminosos y se encuentran específicamente en la retina. Tenemos otros receptores como los quimioreceptores que reciben estímulos químicos a través de la disolución de las moléculas que vienen en los alimentos y que se pueden ser solubles en la saliva de nuestra lengua. Allí entonces los quimioreceptores van a detectar distintas reacciones químicas frente a estos estímulos y los van a reconocer como un determinado sabor a través de la concentración de los iones, y va a determinar entonces la intensidad de ese sabor. Por eso que a veces decimos esta comida o papa frita está muy salada o no tiene sal. Es porque la concentración de los iones disueltos en la saliva de nuestra lengua, de nuestra boca, detecta el sabor y lo clasifica a su vez en un umbral, en un nivel inferior o superior. Como es subjetivo, nosotros decimos le falta sal o le falta azúcar o tiene mucho azúcar o está muy dulce. Por último, tenemos los termorreceptores que van a recibir estímulos de temperatura y allí no solamente en las manos, sino también en nuestros labios y en nuestra boca. Los receptores del ojo, ¿no es cierto?, van a ser aquellos que reciben la luz a través de los conos y los bastoncitos. En el oído, los receptores que están encargados de recibir todos aquellos estímulos acústicos son el órgano de Corti. Recuerde usted que nuestro oído es un parlante, que todas las ondas acústicas y ruidos que se generan aquí en el ambiente son como un embudo ingresados en el oído y seleccionados por el oído, porque cuando nos molestan muchos decibeles, que es el ruido o la forma de medición del ruido, del sonido, nosotros simplemente bloqueamos esta entrada y hasta que pase, ¿no es cierto?, esta sensación desagradable.
Luego desbloqueamos y nuestro parlante permite que todas las ondas sonoras puedan entrar en el oído de manera como un embudo. Van disminuyendo y de esa manera se van seleccionando estas ondas que finalmente son detectadas por el órgano de corte y llevadas al cerebro para ser reconocido como una sensación auditiva. En la lengua tenemos receptores que ya lo hemos visto, que se denominan en términos generales papilas gustativas. La nariz, por su parte, como olfato, como órgano sensorial del olfato, también tiene receptores que transforman, y esto es súper interesante, moléculas aéreas que están disueltas en el ambiente, pero como tenemos una mucosa, la nariz está húmeda, se disuelven allí y las células en la pituitaria amarilla están todos los receptores. Entonces tenemos una pituitaria amarilla donde tienen células que son formas de vellitos o de pelos, que captan todas estas sustancias aromáticas que han sido disueltas a través de nuestro mucus, nuestra humedad natural de la nariz. Interesante. Dentro de los ecterorreceptores, y lo dejé para el final, están los receptores cutáneos, aquellos termorreceptores, características de nuestros tactos, de nuestras manos. Allí encontramos entonces los responsables de la sensación de presión, el tacto, el frío y el calor. Con diferentes nombres, diferentes corpúsculos encargados de funciones específicas. Con este tacto podemos también determinar diferentes sensaciones que se generan en un alimento. ¿Cómo va a ser este mecanismo de transducción? El mecanismo sigue una ruta bien interesante. Primero, el estímulo es detectado por el receptor específico, ya habíamos hablado. Luego, este potencial va a modificar una membrana, la superficie de la membrana, porque es un potencial eléctrico, por lo tanto va a traspasar la membrana, transmembrana, del receptor, generando un potencial en el receptor. En otras palabras, lo que hace es desequilibrar el equilibrio, valga la redundancia, de la membrana de los receptores, que son células, a través de un cambio en el potencial eléctrico. Por eso se dice que, se modifica el potencial de la transmembrana. La parte eléctrica de la membrana es variada. Luego, este receptor sensitivo, que es específico, va a convertir esta energía del estímulo en señales electroquímicas. ¿A través de qué? De los nervios. Entonces, el potencial del receptor va a modificar el potencial de la membrana. El paso siguiente, pasa el umbral de detección. Umbral vamos a entender como el estímulo mínimo que es captado por nuestros receptores. Por lo tanto, pasado este umbral de la membrana, se va a generar un potencial. Ya no solamente se va a alterar el potencial, sino que se va a generar un potencial excitatorio o inhibitorio. Excitatorio para generar un estímulo o inhibitorio para inhibirlo. Finalmente se conduce el estímulo a través del sistema nervioso central, generando una sensación, y ese es el trabajo de nuestro cerebro. Recordemos entonces que todo esto ocurre con el nombre de sistema somatosensorial. Somatosensorial, si lo queremos ver de esta manera, soma es cuerpo y sensorial son las sensaciones percibidas por receptores del cuerpo. Entonces es la transformación, nuevamente insistiendo en eso, de estímulos externos captados por nuestros receptores externos, generando entonces una sensación a nivel del cerebro. Cuando hablamos de sensaciones, es imposible dejar de lado los recuerdos. Estos recuerdos tienen relación en el origen, dónde se van a estar generando y dónde se generan. En 4 zonas que son súper importantes de nuestro cerebro. Y esta zona es la que nosotros llamamos sistema límbico. ¡Qué maravilla de potencial tenemos en nuestro cerebro! ¿Sabe lo que hace el sistema límbico? Nos anticipa lo que nos va a suceder a través de un recuerdo.
Entonces, si nosotros hemos tenido una experiencia positiva frente a un determinado estímulo, nuestro sistema límbico simplemente nos va a anticipar lo que ocurre. Y al contrario, si hemos tenido experiencias negativas, el sistema límbico nos va a anticipar que eso que está allí no es agradable. ¿Cuántas veces a usted le ha pasado que rechaza una comida porque recuerda el desagrado que le produjo en algún momento de su vida? O quizás ni siquiera se acuerda porque era muy bebé, que se quemó con una comida. Por lo tanto, usted no puede soportar el té caliente, la sensación del té caliente. En mi caso, yo no puedo soportar las entrañas de los animales, ni las guatitas que se llaman aquí en Chile. Imposible. El olor me evoca a situaciones horribles en mi infancia y no me gusta. He superado en cierta manera y he tolerado, aprendido a tolerar el olor y sentir y no salir arrancando. Pero mi sistema límbico es mucho más potente y me dice frente a un pequeño aroma, aunque esté a kilómetros, que allí hay algo que a mí me genera una situación negativa. Bueno, este sistema límbico está formado por 4 zonas que son específicas y que tienen una importancia trascendental. La primera de ellas es la amígdala. La segunda es el hipotálamo, el hipocampo. La tercera zona que es súper importante para nosotros es el bulbo olfativo y la cuarta zona es la ínsula. La amígdala es, cuando está activa, me va a generar la respuesta ante el peligro, ante el miedo. Es una respuesta inmediata a la alerta. La amígdala, cuando es activada por el sistema límbico, cuando es activada por el estímulo externo y esta zona se activa, me indica peligro. Miedo, ansiedad, es una respuesta primitiva ante un estímulo externo. Por ejemplo, la ansiedad, el estrés, es una respuesta negativa, pero que está generada frente a una determinada situación. El hipocampo evoca. El hipocampo tiene la memoria explícita. Eso verbaliza, es la experiencia. El hipocampo, cuando se activa, me recuerda la experiencia que yo tuve frente a un determinado estímulo. Así que está relacionada con la memoria explícita. Por su parte, la ínsula, que es otra parte de nuestro sistema, otra estructura de nuestro sistema límbico, es más visceral. Es el estímulo que me va a relacionar o me va a vincular, a asociar la reacción. Por ejemplo, el olor a rosas. A algunas personas les encanta, lo encuentran romántico, se acuerdan de su primer amor, el ramito de flores, oler la primavera. Hay otras personas que les recuerda situaciones más de tristeza, como funerales, etc. Olor a cementerio lo evocan. Las personas que trabajan, por ejemplo, en medicina, o aquellas facultades que están muy próximas a nuestra facultad de alimentos y que están trabajando, por ejemplo, haciendo disecaciones, el olor a formol es sumamente negativo. Entonces es rechazado. Esta ínsula es la que me genera ese puente de asociación entre un estímulo y una reacción, aunque percibamos el estímulo de manera muy pequeña. Así lo captemos a distancia, nuestra reacción va a ser siempre de rechazo o va a ser siempre recordando una sensación positiva. Finalmente, la cuarta estructura importante del sistema límbico para nosotros, en este caso, es el bulbo olfatorio. Y claro, tiene relación con el olfato. Los olores impactan las emociones. Ese es el punto de partida. Los olores impactan las emociones. Un buen olor, un buen aroma, evoca y relaciona una emoción específica. Tenemos 2 zonas y 2 estructuras más que son súper importantes.
el núcleo accumbens y el córtex orbitofrontal, la corteza cerebral. Es lo que yo les decía delante, cuando vimos en la corteza diferentes zonas. La corteza juega un rol fundamental, pero también el núcleo accumbens. ¿Y por qué? Porque el núcleo accumbens está directamente relacionado con el sistema recompensa, que ya lo vamos a revisar. Tiene que ver con esa motivación, con las ganas de seguir adelante. Sí puedo, sí quiero, pero también tiene que ver con las adicciones. Entonces es una parte y una estructura fundamental, ¿sí? Y la corteza orbitofrontal tiene que ver cómo planifico los actos, qué debo hacer para conseguir un determinado objetivo. Así, nuestro sistema límbico es infinito de posibilidades, tanto de la memoria sensorial como de las reacciones que nos provoca un estímulo externo, como la planificación de cómo lo vamos a hacer. Tengo unos deseos de comer chocolate, a ver cómo lo hago. Estoy trabajando, sí, pero puedo ir en la hora de almuerzo. ¿Y dónde lo venden? Ah, que a la vuelta. Eso voy a hacer. Voy a terminar de trabajar, apago mi computador, bajo, voy al lugar donde venden mi chocolatito en la hora de almuerzo y me lo como y lo disfruto. Planificación. ¿Quién fue el encargado de eso? La corteza orbitofrontal de nuestro cerebro. De esa manera, la evaluación sensorial se transforma finalmente en una experiencia maravillosa. Avancemos entonces. Les hablé del sistema recompensa y del sistema aversión. Abarcamos entonces no solamente el sistema límbico que está en el interior de nuestro cerebro. Si hacemos un corte longitudinal, vamos a encontrar en el centro el sistema límbico alojado allí, sino que también implica la corteza cerebral. Bueno, este sistema recompensa-aversión es una parte del cerebro que está encargada de decirnos qué cosas son buenas y positivas para nosotros o qué cosas son negativas para nosotros, que es la parte del sistema de la aversión. Fíjate en esta imagen. Tenemos un pan agradable, fresquito, se ve crujiente, se ve suave, se ve blandito. Y me gusta la textura, porque la visión me está midiendo la textura. Entonces le está indicando a mi cerebro qué rico sería ese pan con lechuga, tomate y una mayonesa que no tenga huevo ni aceite, una mayonesa vegetal. Por ejemplo, si le ponemos unas aceitunas y un quesito fresco acompañado de aceite de oliva, delicioso, me encanta. Mi sistema sensorial está funcionando, somatosensorial está funcionando. Pero mira, la misma imagen, exactamente la misma imagen, acá, en un pan enmohecido. ¿Qué te genera? Un rechazo absoluto. No. Por mucha hambre que yo tenga, la lechuga aquí no viene. ¿Te fijas? Entonces, estos alimentos que son... Estos alimentos que son captados por nuestros órganos exteriores generan un estímulo químico, van al cerebro, buscan la información en fracciones de segundo, milésimas de segundo, millonésimas de segundo y entregan una activación del sistema recompensa-aversión y generalmente rechazamos aquella que no es bueno para nosotros, generando una conducta motivada para no volver a tomar ese pan o para generarlo como un alimento positivo. En general, el sistema recompensa está activado por alimentos que son hipercalóricos. Y ahí está el problema más serio en nuestra dieta y en nuestra alimentación, que también es un tema sumamente interesante, pero que lamentablemente no viene al objetivo de este curso, pero que sí es interesante que tú lo sepas. Alimentos que son hipercalóricos me generan una reacción de recompensa y un sistema de aversión. ¿Vemos otro ejemplo? Mira aquí esta leche. Ay, esta leche que no quiere mostrarse. Aquí está. Es una leche fresca, saborizada, rica,
que le puedo agregar, no sé, yogur, hacer un batido, o simplemente me la puedo beber en las mañanas o en la tarde. Pero si paralelamente vemos a esta leche o a este yogur líquido en la imagen del lado, nos va a generar un rechazo inmediato. ¿Qué es lo que hay allí? Hay hongos, hay levadura, hay una separación de fases, probablemente hay una coagulación por fermentación, se ha visto afectada la calidad de ese alimento. Y por tanto, mi visión y mi recuerdo va a indicar que eso no está bien. Pero no siempre es por una causa de deterioro. A veces la aversión viene por otras circunstancias. Simplemente no gusta el color, o simplemente mi cerebro no es capaz de reconocer que ese alimento es bueno para mí por alguna falta de conocimiento, de aprendizajes anteriores, simplemente lo rechazo. Me carga comer coliflor. ¿Y por qué? ¿La has probado? No, me carga. ¿Y por qué te carga? La col blanca. ¿Me carga porque es crespa y porque huele raro cocida? No. ¿Pero la has probado? No. Eso es activación del sistema de aversión por una relación entre el estímulo externo y el desconocimiento de nuestro cerebro. Y es lo que le pasa a los niños cuando están aprendiendo a comer. Nosotros les servimos una papa frita y ellos relacionan el sabor, el olor con lo que han visto en la televisión, lo que han visto en las fiestas, etc. O lo que ven en los comerciales, o cuando salen con la mamá a los centros comerciales. Pero fíjate, le pones un plato de verdura y no hay caso en algunos niños. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que podemos hacer? Generalmente las mamás innatamente lo hacemos. Les enseñamos a los niños desde muy pequeñitos que eso que está allí, esas verduras de colores, tienen una función específica en nuestro organismo. Por ejemplo, las zanahorias son salmones y tienen un factor de protección. ¿Sí? De esa manera, al enseñar al niño que ese alimento, aunque sepa mal, tiene una función importante que te va a servir, el niño que lo aprende, lo asimila, lo incorpora, también entonces lo acepta. Cuando lo rechaza, cuando la amiga le dice que no le gustan las zanahorias cocidas. Entonces ella también entiende que no le deben gustar las zanahorias cocidas, y el sistema de aversión se traspasa de un ser humano a otro ser humano, aún sin tener la experiencia negativa frente a él. Nuestro sistema sensorial o somatosensorial simplemente tan maravilloso que las respuestas emocionales que podemos obtener a nivel cerebral, obviamente, ¿no es cierto?, ante situaciones diferentes, no solamente estímulos, sino que frente a situaciones, nos va a afectar otro sistema. Se ven afectados el sistema endocrino, el sistema motor, el sistema conductual y el sistema de motivación. Por ejemplo, las experiencias negativas con un determinado alimento, como recién estábamos viendo de los niños, es posible que augure un posible fracaso en el futuro. Y el niño prefiera alimentos que son hipercalóricos frente a las ensaladas que le van a ofrecer un mayor contenido de nutrientes, por ejemplo. Y el niño simplemente de adulto, o quizás en etapas posteriores a la experiencia que tiene en el momento de la aversión, no va a intentarlo nunca más. O va a luchar un poquito para poderlo probar. Eso es el sistema afectado del sistema de la motivación. Entonces, o va a luchar por superar eso cuando se encuentre, por ejemplo, con un esposo que no le gusta comer tallarines. Y su mamá durante toda su vida nunca le preparó los tallarines porque al niño no le gustaban. Y se encuentra con una mujer, con su esposa, que prepara tallarines porque no sabe hacer otra cosa. ¿Qué va a hacer? ¿No lo intenta o lucha un poquito? Y a veces el amor es un motor súper potente. Así que el esposo que no comía tallarines, hoy día se come unos platones y no solo se los sirve, sino que también los prepara y riquísimo. Y entra entonces el conflicto emocional entre la suegra y la nuera. ¿Qué hiciste?
para poder hacer que mi hijo comiera tallarines. Eres una bruja. Problemas sensoriales, emocionales, que no vamos a detallar. Bueno, veamos este mecanismo de sistema recompensa-aversión, cómo funciona. ¿Sabes cómo funciona? Frente a un estímulo de nutrientes, por ejemplo, los nutrientes llegan al cerebro a través de la circulación de la sangre y son guiados directamente hacia el hipotálamo. El hipotálamo va a generar una cascada de reacciones. Mira lo que va a hacer. El hipotálamo va a sensar y activar dos núcleos principales en el cerebro. Se denominan núcleo ventral y núcleo lateral. Estos núcleos, cuando son activados porque llegaron los nutrientes al hipotálamo, van a liberar en respuesta dos hormonas, la serotonina y la encefalina. Serotonina, averígualo. Estas hormonas, serotonina o encefalina, estas dos moléculas, activan por su parte un área que se denomina área ventral tegumental o AVT. Esta área ventral tegumental es específicamente dopaminogénica. Dopamina, libera dopamina. La dopamina liberada por esta área ventral tegumental en nuestro cerebro activa a su vez 4 núcleos más. Mira cuáles son, recién los habíamos hablado. Primer núcleo, núcleo accumbens. Segundo núcleo, amígdala. Tercer núcleo, corteza prefrontal, las decisiones, la planificación. Hipocampo, aquella memoria explícita, la evocación. Esas 4 núcleos son activados por esta zona dopaminérgica. Dopaminérgica, me cuesta decirlo. Bien, ¿por qué? Porque la serotonina y la encefalina, que aquí, espérame que quiero mostrarte, esa, liberaron serotonina a través de la activación del hipotálamo por los nutrientes, se liberó esta dopamina, activó estos 4 núcleos que son re importantes. ¿Y qué pasa ahora? Esta dopamina en un sistema normal, en un sistema donde se van a regular los sistemas de recompensa, porque estamos en este sistema, estamos revisándolo, las interneuronas que están entre medio de este sistema me apagan el sistema de aversión, de adicción, y inhibe el sistema de recompensa. Veámoslo en un ejemplo. No estamos comiendo verduras, estamos comiendo chocolate. Sabemos que el chocolate posee una hormona de la felicidad. Te di una tarea recién, búscala. Busca cuál es la hormona de felicidad. Bien, activa el hipotálamo, llega este nutriente al hipotálamo, aquí. Tanto el azúcar como el cacao, como diferentes nutrientes, pero específicamente activa el hipotálamo en un determinado nutriente. Bien, este hipotálamo va a censar, es decir, va a evaluar qué conviene, si me acepta o no acepta, o rechaza, o tiene una aversión o una recompensa esta molécula. Entonces me activó estos dos núcleos, el ventral y el lateral. Ellos liberan serotonina al tiro y encefalina también. Esta liberación de serotonina y encefalina inmediatamente hace que se active otra área del cerebro, que están apagadas, pero cuando se activan es por un aumento de ciertas sustancias, en este caso serotonina y encefalina. El área ventral tegumental, que tiene a su vez la facultad de liberar dopamina, una zona absolutamente dopaminérgica. Lo hice. Bien, esta zona activa 4 núcleos. Núcleo accumbens, las amígdalas, la corteza prefrontal y el hipocampo. ¿Sí? Estamos hablando de un chocolatito. Recuerda tú, hipocampo, ¿qué era? Era la memoria explícita, la verbalización, la experimentación. Voy a disfrutar mi chocolate. ¿Qué hacía? La amígdala activaba el miedo, la ansiedad.
Si yo tengo activo por otras circunstancias la ansiedad, el chocolate me viene de maravilla. Pero si fuese al revés, si fuese que mi sistema está normal y activo la amígdala a través de esta dopamina porque se está generando un estímulo frente a un chocolate, la ansiedad podría ser, o el miedo podría ser, ¿y si engordo? ¿Y si me hace mal? ¿Y si me sube el azúcar que soy diabético? ¿Verdad? La amígdala también está activada, alerta, genera la alerta, ¡plip! Se prende nuestra luz rojita en nuestro cerebro. Y la corteza prefrontal me dice, me ayuda a planificar. Pero quien me da la motivación y lo grave de este sistema recompensa-aversión, y digo grave porque nuestro problema mundial hoy día es la obesidad. ¿Y qué tiene que ver eso? Mucho. Porque el azúcar y las grasas me generan adicción, funcionan en nuestro cerebro como una molécula de droga, exactamente igual. El otro día escuché a un profesor de ciencias, Premio Nacional de Ciencias aquí en Chile, decir que él no conocía ninguna persona obesa que no comiera y que fuera gordo sin comer. Fíjate que estaba equivocado, tristemente equivocado. Porque sí, hay muchas personas que tienen sobrepeso porque no es que coman, es porque están enfermas. Y la droga es el azúcar, no es la comida. La droga es la grasa, no es la papa frita. Lo que pasa es que se encuentra allí. Pero la grasa está en diferentes tipos de alimentos. Y aquella grasa que es mucho más saturada genera mayor adicción. ¿Y por qué? Porque se activa el núcleo accumbens. Pero ¿cómo? No todas las personas tienen adicciones. No todas las personas tienen adicciones. ¿Por qué? Porque dentro de esto hay neuronas que se llaman interneuronas y que me apagan este sistema de recompensa. Me lo apagan. Y hasta aquí quedó. Pero ¿qué sucede? ¿Se acuerda que yo le dije que la dopamina me activaba estos 4 núcleos? Resulta que el hipocampo también libera serotonina. Entonces, esta área ventral tegmental responde a la serotonina. Mira. Pero si este área tegmental es inducida por la serotonina en la liberación de dopamina y activación de estos 4 núcleos que nos recuerdan, nos emocionan, nos motivan, nos ayuda a planificar las cosas ricas, sistema de recompensa, ¿me puedo premiar? ¿O sistema de aversión? No, muchas gracias. Resulta que el hipocampo, que también se está activando, me liberó serotonina. Entonces también, por otra parte, me activó el área ventral tegmental. ¿Y eso qué significa? Que se volvieron a activar estos 4 centros, estos 4 núcleos, con una respuesta de nuevo a la motivación, de nuevo a la planificación, de nuevo a la vocación de emociones, a la relación, a la asociación, de nuevo los estímulos. Y de nuevo el hipocampo nuevamente libera serotonina. Oh, entonces, ¿qué está pasando con las interneuronas? ¿No me están apagando el sistema? No me lo apagaron. Y si no lo apagan, ¿qué pasa? Se genera una vía glutaminérgica. En respuesta, le avisan al núcleo accumbens, ¿sí? Aquí hay una ruta interesante también. ¿Y qué ocurre? Esa información se va a unos ganglios basales, que le dicen a la corteza prefrontal, oye, planifica, si te gustó el chocolatito del otro día, ¿cuándo vas a comer de nuevo? Planifica. Y está de nuevo el hipocampo liberando serotonina. Y el hipocampo le dice al área ventral tegmental, libera dopamina. Y la dopamina activa de nuevo y empieza la máquina a funcionar mucho más rápido en un ciclo. ¿En qué termina? Se potencia a largo plazo el núcleo accumbens y la respuesta que éste nos puede dar. ¿Y cuál es la potenciación a largo plazo? La adicción. Entonces, si antes este sistema de recompensa y aversión se activaba cuando había un estímulo externo como los nutrientes que llegaban al hipotálamo y se desencadenaba toda esta cadena de sucesiones, de respuestas y de liberación de distintas sustancias con una cadena
de activación de distintos núcleos, resulta que ahora ya no necesito esta cadena y esta ruta, porque aprendí como una potenciación a largo plazo que un pequeño estímulo externo acá, sin pasar por el hipotálamo, me va a generar estas mismas sensaciones. Y eso se llama adicción. Ejemplo, ya sé que soy adicta al chocolate, que no puedo estar sin el chocolate y me encanta el chocolate. Y menciono el chocolate porque es un alimento, aparte de ser rico, aparte de tener un efecto positivo en la salud, es un alimento que genera una dependencia muy rápida. La Coca-Cola, el chocolate, las hamburguesas, las papas fritas, alimentos sumamente hipercalóricos. Bueno, voy a seguir con el chocolate. Estoy viendo tele, tranquila, estoy haciendo deporte, estoy cuidando mi peso, mi salud. Estoy tratando de lograr un equilibrio en el cuerpo y de repente un recuerdo, pero un flash de recuerdo emite, ¿no es cierto?, nuestro cerebro y me da un deseo compulsivo de comer chocolate. Y ahí se activa la corteza prefrontal. Ahí se activa la amígdala. No lo comas, es que es malo. No, el estrés te va a generar ansiedad. No, sí lo quiero comer, sí lo quiero comer. No. Pero sí, ¿qué me va a hacer un pedacito? No, mejor que no. La amígdala está activa y no pasó por un nutriente, pasó por una potenciación a largo plazo. ¿Te fijas? Y así, la adicción. Entonces ahora sí se entiende que la obesidad es producto de una enfermedad a nivel cerebral, más que un problema por el alto consumo energético o por un ambiente obesogénico. Ya, pues, hablemos de las propiedades organolépticas, de aquellas características específicas de los alimentos que nos impactan directamente entonces en nuestro sentido y que son utilizadas como estímulos externos para que se generen todas estas cascadas que ya hemos conversado. Dentro de las características de los alimentos están propiedades que son bien interesantes: la química, la térmica, la mecánica y la electromagnética. A nosotros nos gustan las reacciones eléctricas de los alimentos, no las conocemos, nos gusta, pero la rechazamos, nos da miedo por la palabra eléctrica. Sin embargo, los alimentos que son efervescentes generan una sensación eléctrica muy rica en la boca. Hay algunas personas que las aceptan, otras que no. Bueno, mira, las propiedades organolépticas tienen relación con todos estos tipos de energía química, térmica, mecánica, ¿verdad? ¿Quién los analiza? Nuestros receptores externos. ¿Cuál es la sensación? Evidentemente nuestra sensación va a ser olorosa, sápida, táctil, sonora o visual. ¿Y qué característica vamos a apreciar? Vamos a apreciar el color, el sabor, la textura y el aspecto. Por lo tanto, nuestras propiedades organolépticas o nuestras características organolépticas tienen relación con aquello que hace que un alimento, a pesar de tener la misma composición, sea o se comporte de manera diferente frente a otro. De hecho, todos los alimentos tienen energía, aportan energía, hidratos de carbono como base, proteínas y lípidos. Todos aportan agua, aportan sal o iones. Todos, pero no todos tienen las mismas propiedades. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son esas propiedades? Por ejemplo, en 4 características: olor, textura, color y apariencia. Aquí hay un ejemplo. Si nosotros revisáramos este ejemplo un poquito más y poniendo cualquier tipo de alimento, un café, una fruta, fíjate que el olor lo vamos a percibir con un nivel. Somos capaces de determinar, no solamente detectar ese sabor, detectar el umbral, sino que también clasificarlo en un determinado nivel: fresco, sensación agradable, una textura lisa, hidratada, amarillo fuerte. ¿Quién hace esto? Los jueces entrenados. ¿Me sirve esto para un consumidor? No. ¿Me sirve para comentar las propiedades organolépticas? Sí.
Ese es el objetivo, conocer las propiedades, regular, determinar cómo las puedo clasificar, cómo las puedo identificar. Bien, en el caso de la textura, puedo identificar esta característica a través de las manos y a través de la lengua, del paladar, de los labios, de los dientes, las vibraciones que se generan en nuestra boca. Podemos verla también con nuestros ojos. Bien, hemos llegado entonces a una parte que me encantó y que ahora es parte de ustedes. Ustedes fueron los que me plantearon algunas inquietudes y haciendo una recopilación de ellas, les voy a contar que la primera inquietud que recibí es que no le quedaba claro lo que era el sabor umami. ¿Y qué quiere decir umami? Se origina en Japón. ¿Dónde está ubicado el sabor umami en la recepción de la lengua? Allí, en el centro. Fíjate que siempre nos hemos quedado con que habían sabores básicos: ácido, dulce, salado, amargo. 4 sabores básicos. Y teníamos súper claro que el dulce, el ácido y el amargo estaban en determinadas zonas de la lengua, como lo apreciamos aquí, ¿ves? Dulce, ácido y amargo. Pero resulta que los estudios nos demuestran que existen otros sabores básicos. Uno de ellos es el umami, el otro es el agua neutro, que lo podemos detectar en nuestra boca. Hay papilas que son específicas, pero estamos recién aprendiendo a conocerlas, así que no está definido del todo. ¿Pero qué es lo que está definido del todo? Que no hay zonas específicas, que nuestra lengua está cubierta, completa, y no solo nuestra lengua, nuestro paladar, el paladar blando y parte de nuestra faringe, laringe, está cubierta por papilas gustativas. Hemos sentido sabor incluso cuando los alimentos nos vamos tragando a través de, ¿no es cierto?, de la garganta. Vamos sintiendo distintos sabores. El retronasal específicamente. Todo eso es porque hay papilas en el paladar blando y en las primeras tramos de nuestra garganta. No solamente en la lengua. Pero si nos basamos solamente en la lengua, podemos decir que las papilas no están ubicadas en distintos sectores, están dispersas en toda la lengua. Lo que sí sucede es que se acumulan en diversas regiones. Bueno, para responder esta pregunta, fíjate, no me queda claro el sabor umami. El umami significa en japonés sabroso y hace relación al glutamato monosódico que usan los japoneses en abundancia para aliñar a través de la salsa de soya distintos tipos de alimentos. Como es un alimento base de ellos, también es una zona que se ha ido desarrollando y se ha ido evolucionando a través de las historias. Entonces, ¿dónde ubicamos este quinto sabor? Lo ubicamos en el centro de la lengua. Se refiere entonces a una sensación gustativa que se genera específicamente por el glutamato monosódico, pero también se encuentra en otros alimentos: champiñones, las setas shiitake, también de Japón, los coles, la brusela, los tomates secos, las anchoas, la salsa de soya, la espinaca. La espinaca no tiene glutamato, pero tenemos esa sensación de percepción en aquellos alimentos que puedan contenerlo. Otra de las inquietudes que he recibido es esta pregunta que parece ser interesante y te la hago a ti. Mira, ¿son sinónimos los términos sensorial y organoléptico? ¿Se puede usar sensorial en vez de organoléptico? Interesante, ¿verdad? Parecen iguales. Y en general, como la evaluación sensorial es tan subjetiva, yo puedo decir sensorial y organoléptico, porque organoléptico se refiere a cualquiera de los sentidos y léptico es una acción propia del consumo de alimento: tomarlo, sentirlo, olerlo, llevarlo a la boca, degustarlo. Eso es léptico. Entonces, la raíz griega de esta palabra organoléptico, como hace referencia a los sentidos, puede que en algún minuto
las personas que guíen evaluación sensorial o aquellos que no conocen tan estrictamente y tan delicadamente las diferencias o las sutilezas puedan tomarse como sinónimo. Si nosotros ponemos énfasis en la palabra sensorial, estamos hablando de los sentidos, de lo que percibimos, de los estímulos percibidos por. Si hablamos de órgano léptico, no solamente hablamos de los sentidos, sino que también de la acción de llevar a cabo. Entonces, un análisis organoléptico no es un análisis con los sentidos, sino que es la acción que implica ese análisis y ese sentido. Entonces, las propiedades de los alimentos que son percibidas por los sentidos es la definición definitiva, ¿no es cierto?, de la palabra organoléptico. Las propiedades que son percibidas, entonces es la acción que está detrás de los sentidos. Esta tercera pregunta también es interesante. La diferencia entre propiedades organolépticas y las características organolépticas. Parece lo mismo. En evaluación sensorial generalmente se toman como sinónimos porque se parecen. Pero fíjate que la propiedad es una característica propia de un cuerpo o cosa. Es una propiedad. Propiedades térmicas, propiedades de fluir, propiedades mecánicas. Y la característica es una condición especial que hace diferente un cuerpo a los demás. ¿Qué lo caracteriza? De allí que entendemos estos dos conceptos que se parecen y se entienden de la siguiente manera. La propiedad organoléptica en nuestra área y desde la visión de la evaluación sensorial son todas las descripciones de las características de los alimentos. Descripciones de las características de los alimentos según sean percibidas por nuestros sentidos. Por ejemplo, el color, el sabor son propiedades. El olor. Las características organolépticas es el conjunto de estímulos que interactúan con los receptores de algún sentido, traduciendo ese estímulo en una determinada sensación, que es característica y propia de cada receptor. Por ejemplo, temperatura, evocación, recuerdo, activación del sistema recompensa, aversión, con un recuerdo o una evocación positiva o negativa. Un momento determinado, el sonido de la boca, esas son características propias de los alimentos. Características organolépticas, ¿sí? Y las propiedades, color, sabor, olor, etc. Muy parecida. La diferencia entre cata, análisis y degustación. Otra vez lo mismo. ¿Y qué pasó aquí? Como es subjetivo, podemos decir que todo es lo mismo. Total, utilizamos los sentidos. Y es cierto. Pero la sutileza está en la línea delgadita que separa una condición de otra. La degustación tiene que ver con el aprecio por el gusto frente a un determinado alimento o frente a un determinado atributo o conjunto de atributos. La degustación es básicamente para dar a conocer un alimento. Por eso que está la promotora con una bandejita, se sirve, lo prueba y no dice nada más. Solamente observa la reacción. Quien dirige a esta promotora le pregunta, ¿les gustó a la gente? No le dijo, ¿le gustó a la mujer, a la niña, a la guagua? No, ¿les gustó a las personas? Sí, lo llevaron todo y compraron todo. Di a conocer un alimento que ya estaba formulado, ya estaba envasado, ya estaba etiquetado, ya estaba con marketing. Lo di a conocer. Sí, lo saqué al mercado a través de una campaña potente de marketing. ¿Se acuerda que le dije que una de las funciones de evaluación sensorial era el marketing? Exactamente. Ahí está. El resultado, degustación, aplicación directa. Bueno, y entonces la cata. ¿También utilizo la nariz? Sí, obvio. La catación es apreciar los atributos de los alimentos. Recuerde la definición, ¿sí? Apreciar los atributos de los alimentos, pero a través de un análisis consciente de nuestro sentido frente a un determinado atributo. Un análisis. Por eso se necesita jueces entrenados. Voy a entrenar a jueces en determinados atributos. Por ejemplo,
el olor. En el caso de un vino, olor a roble, olor a madera, añejado, frutoso, de bosque, etc. Y el análisis sensorial es un conjunto de técnicas, de métodos que me van a permitir identificar, percibir, apreciar a través de los órganos de los sentidos todas las propiedades y características de los alimentos. Si lo vemos de otra manera, el análisis sensorial me engloba la degustación, la catación y las evaluaciones en general. Otra pregunta. Con respecto a los términos crujiente y crocancia, ¿habrá diferencia? Interesante. Ahí hay una imagen, mira. Y aquí tengo otra imagen. ¿Tendrá que ver el oído? Sí. Y aquí tengo un oído dividido en dos. ¡Oh! Un pabellón auricular que funciona como un parlante y por dentro tenemos un sistema del oído. ¿Y qué es lo que sucede? Mira bien. Aquí tenemos dos alimentos. Espérame un poquitito que se me perdieron mis dos alimentos. Aquí tengo dos alimentos. Una manzana y un puñado de papa frita. Característica de la manzana. No es un alimento elaborado. Tiene una textura firme y un alto contenido de agua. ¡Pum! ¡Ah! Interesante algo más. Es de origen vegetal. ¿Y por qué es interesante? Porque las células que componen los alimentos de origen vegetal presentan turgencia, pared celular. Y la turgencia significa que en esta pared celular, en el interior contiene agua y otros compuestos que están solubles en esta agua. Y este alimento que está procesado, es procesado, se le aplicó temperatura y se le aplicaron ciertos procesos para generar esa condición, esa textura y ese color. Entonces, ahora sí estamos en condiciones de analizar las diferencias. Crujiente es el sonido percibido por la vía aérea, el oído externo. El oído externo. Crocante es el sonido percibido por la vibración al morder los ingredientes en un determinado alimento. Y eso es percibido por el oído interno, generado por la masticación, por los dientes y con la ayuda del paladar. ¿Quién será crocante? La manzana. ¿Quién será crujiente? La papa frita. Me encanta el sonido crujiente de la papa, del envase. Crujiente y crocante. Otra inquietud, los olores primarios. Ya, vemos que los olores primarios, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran los olores y por qué primarios? Lo que sucede es que nuestro cerebro no es capaz de identificar mezclas de olores. Identifica olores básicos. Pero se han hecho estudios para poder determinar cuáles son esos ciertos olores que son percibidos por nuestro cerebro. Al principio, en los años 50, Joanna Moore propuso una categoría de 7 olores básicos, basado en el tamaño y forma molecular de las estructuras. Recordemos que el olfato va a detectar moléculas olorosas que están en una fase gaseosa y que alcanzan la pituitaria amarilla, los receptores olfativos. Y allí se transmiten a través, ¿no es cierto?, de impulsos nerviosos y se transforman en una sensación y en una identificación de acuerdo a un aprendizaje. Bueno, hoy día la Universidad de Bath, en un estudio de 144 aromas complejos, establece, debido a una tecnología que nos ayuda muchísimo hoy día, establece 10 olores básicos percibidos por nuestro cerebro y que son claramente percibidos dentro de estas 144 aromas que son sumamente complejos. ¿Cuáles son estos? Fragante o floral, lo identificamos al tiro y sabemos que ese olor es una flor. Leñoso, olor a madera, lo potenciamos en las catas de vino, recién estábamos hablando de ello. Frutal, pero no cítrico, a frutas. Olor químico, lo tenemos súper identificado. Toda esta categoría de olores químicos se reduce a todas esas cosas que nosotros podemos reconocer como química. Detergente, cloro,
Lo sabemos. O huele a cloro, huele a detergente. Lo clasificamos inmediatamente en la categoría de químicos. Mentolado o refrescante. ¿Quién no reconoce el olor a mentol, el olor a eucalipto, en estas gomitas que nos llevamos a la boca cuando estamos resfriados? Absolutamente reconocido. El olor dulce, ¿lo reconoce? ¿Está consciente de ello? El olor a quemado o ahumado. El olor a cítrico, el olor a podrido y el olor a acre rancio. Entonces hoy día hablamos de 10 categorías de olores primarios. Y ahora los invito a jugar un ratito. Juguemos con nuestros sentidos. Podemos engañar a nuestro cerebro. Presentamos esta imagen y lo único que te puedo decir es que es un fruto. Entonces nuestro cerebro lo mira, lo analiza, lo observa, a qué se parece, a qué recuerdo, qué tiene, qué características tiene para poder asociarlo a un determinado alimento que mi cerebro recuerde. Yo lo estoy viendo, siempre los veo, pero es él el que los reconoce. Tómate un segundo. Otra imagen. Mira esta. ¿Será un plátano? ¿Un mango? ¿Un melocotón? ¿Ya tienes tu respuesta? Mira esto. ¿Qué será? ¿Una cebolla? ¿Un coco? ¿Un ajo? ¿Quieres otra? Esa, mira, la textura, los hoyitos. ¿Qué será? ¿Un pimentón rojo? ¿Una sandía? ¿Una fresa? ¿Y esto? Verde. Ah, ok, verdura. Sí. ¿Será lechuga? ¿Será una col de Bruselas? ¿O será un col? ¿Estamos listos con la respuesta? Aquí están. Para la lámina 1, 2, 3, 4 y 5, los resultados. ¿Pudiste engañar a tu cerebro o pudiste reconocerlo? Y para concluir, evaluación sensorial orientada a los consumidores. No necesito entrenar mi sentido, no necesito enseñarle al cerebro un determinado atributo en distintas intensidades. Simplemente necesito dejarme llevar. Por eso las lecciones. Déjese llevar, hable, evoque, relacione. Porque si usted prepara un queso y necesita preguntarle al consumidor si le gusta, el consumidor va a relacionar ese atributo, esa característica. No, va a relacionar el producto completo y lo va a relacionar con las emociones y con los gustos personales que él tenga. Y si usted junta un grupo de personas con características sensoriales o gustos similares, su mercado está listo. ¿Se fija la importancia? Consumidor. Lo mismo para una bebida, lo mismo para la educación, lo mismo para todo. Consumidores, jueces no entrenados que utilicen la evocación, el recuerdo, lo subjetivo frente a distintos estímulos que evoquen alimentos en ellos para poder dar respuesta a un análisis sensorial. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, esa respuesta subjetiva, me gusta, no me gusta más o menos, me gusta un poquito. Yo lo voy a transformar en un punto, una puntuación, y voy a decir a 100% de la gente que se le presentó esta manzana, el resultado fue me gusta mucho. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video.